agradecemos mucho que haya podido estar con nosotros y el esfuerzo que supone este tipo de viajes. Al profesor Rodolfo Meoño, que va a hacer la conferencia titulada Movimientos Sociales, Agendas de lucha de los movimientos sociales alternativos y alternativas. Yo creo que Rodolfo va a poder subir al escenario. Entonces, como bien decía Vicente, estoy trabajando agendas de los movimientos sociales y alternativas. Como decía François Outard, la complejidad de los derechos humanos se muestra en términos de luchas por la dignidad, que es una complejidad que efectivamente, obviamente se refleja en los movimientos sociales, en sus agendas, en sus alternativas. Como bien dice Outard, también, además de su complejidad, los derechos humanos tienen universalidad, pero como punto de confluencia en la labor de los movimientos sociales. No, esa universalidad no puede ser un punto de partida, sino un punto de llegada, un punto resultado de un proceso. El problema es que los movimientos sociales, tal como nos decía François Outard anoche, están dispersos y segmentados. Y sus prácticas de resistencia y emancipación están segmentadas. Se requiere su confluencia para poder constituir alternativas contrahegemónicas. La situación es una atomización de las luchas por derechos humanos, resultado de un reduccionismo en luchas por derechos humanos, por localismo, ignorando dinámicas en las otras escalas, estatal, regional, global, por particularismo, ignorando confluencias en las agencias sociales o por monoculturalismo, ateniéndose solo a lo que bien llamaba François anoche el patrón de oro cultural. El resultado, el aislacionismo. Aún en casos de movimientos sociales en la misma arena de lucha, se produce segmentación de agendas y metas de acción por dicotomías supuestamente irreconciliables. Por ejemplo, en el caso de los feminismos monoculturales, en términos de igualdad o diferencia, como si fueran excluyentes una lucha de la otra. O en los casos de personas menores de edad, protección y autonomía, como si fueran excluyentes uno del otro. En realidad dependen de contextos. Como decía Joaquín Herrera Flores, en el caso igual de las políticas redistributivas, se juega con una falsa dicotomía entre libertad e igualdad, como si lo contrario a la libertad fuera la igualdad, y no más bien la opresión, la dominación, y lo contrario a la igualdad, la desigualdad. Mientras que en los ejes del poder, desafortunadamente, sucede lo diametralmente opuesto. Un encadenamiento y refuerzo recíproco, supuestamente natural, en virtud de la institucionalidad, según Castoriadis, de las tácticas de los agentes particulares, locales y globales, banqueros, comerciantes, industriales, etcétera, 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 partidos políticos, etcétera, grupos religiosos y culturales. Mientras los movimientos sociales se encuentran segmentados y las luchas por la dignidad y derechos humanos atomizadas, están las tácticas de los agentes hegemónicos articuladas espontáneamente en una estrategia global que responde a la universalización, no de dignidad y derechos humanos, sino de la racionalidad económica capitalista, excluyente y sacrificial, que busca expandirse a todas las dimensiones de la vida social, como nos planteaba Outard la noche de ayer. La racionalidad capitalista primero se aísla de la vida social como particularidad de la dimensión económica y ahora se impone por doquier, como plantea Boaventura de Sosa Santos. La red de relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos. Como plantea Michel Foucault, es una cita de Foucault. Por el contrario, en nuestro caso, los movimientos sociales, se requiere una labor intensa para la formación del enjambre
de los puntos de resistencia. Pero no estamos hablando de una integración o coalición física de los movimientos sociales, sino de una codificación estratégica, como la existente en la red de relaciones de poder, que permita su inteligibilidad recíproca, que nos entendamos mutuamente. Ejemplo muy simple, así de fácil creemos que todo el mundo va a entender por tierra lo mismo, tanto una mujer campesina como una mujer indígena, cuando sus relaciones con la tierra, con el territorio, son fundamentalmente distintas. Y entonces, a partir de un entendimiento mutuo, de una inteligibilidad recíproca, poder procurar encadenamientos globales. El problema es que la academia, la intelectualidad contrahegemónica, no siempre ayuda. No siempre ayuda a esa confluencia de los movimientos sociales y sus agendas. Ciertas precisiones categoriales más bien colaboran con la segmentación. Contexto político, porque es desde este contexto político que vamos a ver esas categorías desarrolladas luego. En 1934, el secretario general del Partido Comunista Ruso, no existía la Unión Soviética todavía, viajó hasta el Perú para regañar a Mariátegui, para decirle a Mariátegui cómo se le ocurre a usted pensar en los indígenas y en los campesinos como sujetos históricos. No, mire, es el obrero. Vean qué interesante. Pero vean cómo eso, desde la perspectiva, el privilegio epistemológico, hace que ahora todavía aparezcan falsas dicotomías. Movimientos sociales clasistas o policlasistas, o de pares categoriales. O, ese es el caso de Ale Cordero, o movimientos comunitarios, esos son los verdaderos, los que valen, o sociales, esos son los de los pares categoriales, los globales, de feminismo, diversidad sexual, diversidad funcional, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de recordar la propuesta de François Outard del 2006, que asigna a los movimientos sociales un proceso de construcción de un nuevo sujeto histórico, no solo obrero, por la extensión de la subsunción de la vida por parte del capital, como bien explicaba anoche. Un sujeto popular y plural, democrático, como vía y como meta, democrático, y multipolar, abierto a lo global. No una multitud, como decían Hart y Negri, sino una multiplicidad de actores para actuar sobre una realidad múltiple y global. De ahí que el Foro Social Mundial haya y juegue un espacio importantísimo de conjunción de agendas de los movimientos sociales. Pero como bien señala François Outard, el nuevo sujeto histórico requiere de una subjetividad redescubierta. No basta con problematizar conjuntamente el contexto. Es necesaria una labor a lo interno de los movimientos sociales, a partir de la búsqueda de inteligibilidad de otros movimientos y agendas. Un pararse en los zapatos del otro, pero para examinarse a uno mismo desde esa otra perspectiva, desde ese otro manifiesto, desde esa otra agenda, como propone Fournet-Bettencourt. Y entonces provocar una transfiguración del manifiesto y la agenda del movimiento, entendiendo que esas otras luchas también les conciernen. A partir de asumirse como personas sociohistóricamente situadas, en función de clase, pero también de etnia, de género, de edad, de diversidad sexual, de diversidad funcional, como nos plantea Helio Gallardo, a quien sustituyo en este momento. No en el tema, pero sí en el espacio y el tiempo. No, que entender que todo nos atraviesa como movimiento social. Nos atraviesa la clase, la etnia, el género, la edad, etcétera, etcétera, etcétera.
No es solo conocer y solidarizarnos con las agendas de otros movimientos sociales, que es lo que procura el Foro Social Mundial, sino, y construir redes, por supuesto, sino reconocernos en ellas, en esas agendas, y enriquecer nuestras metas de acción. El problema es que, quiero volar mucho, el problema es que unos más, otros menos, en América Latina, todos y todas hemos sido formados en la monocultura dominante, parte del patrón de oro, subordinando o acabando con otras culturas, indígenas, afrodescendientes, orientales, y que impone inferiorizaciones sociales, de género, de edad, de etnia, etc. Pero el otro gran problema de la monocultura, no voy a entrar en esas inferiorizaciones, es su fundamento en la sociedad capitalista. O sea, el problema no es solo que sea una monocultura totalizante, absolutista, sino que es basada en el fundamento de la sociedad capitalista, a saber, el egoísmo. El egoísmo como la fuente del bien común. ¿Ah? No es el bien común que nos hablaba François anoche. Este es el bien común de Adam Smith y de David Ricardo y de la economía clásica liberal. Lo mejor que puedo hacer por los demás es explotarlos, ojalá al máximo. Convivir venciendo a los demás es un buen proyecto para el mal, canta Víctor Manuel. Claro, para el paradigma de la muerte, como decía François Huttard anoche. ¿Y cuáles son esos valores de la sociedad capitalista? Perdón, que todos tenemos en la medida en que hemos sido formados en la monocultura. A más educación, más monocultura, más egocentrismo, más individualismo, más competitividad. A mayor educación, más ego, más individualismo, más competitividad. Y todos y todas hemos sido formados en dichos valores, con solo entrar a la escuela. ¿Qué es lo primero que nos pasa cuando entramos a la escuela? Entramos en un régimen de competencia por la evaluación. Yo contra todos mis compañeros y compañeras. Voy a ser el mejor. Y si no, me destaco siendo el peor. Por eso es necesario visibilizar ausencias en las agendas, aún en campos que parecen ser muy compartidos entre los movimientos sociales como metas de acción. Educación, salud, comunicación. En particular, educación y salud. Claro, la mayoría de los movimientos sociales, sobre todo los llamados clasistas, tienen sus fuertes luchas por el acceso a la educación. Pero ¿de qué clase de educación están exigiendo acceso? ¿Qué clase de educación les guardan? ¿Una educación para el trabajo? No, mire, requerimos una educación integral. Requerimos una educación con un enfoque de derechos humanos que pueda revertir esos valores en que nos han inculcado de egocentrismo, individualismo, competitividad, para poder revertir el paradigma de la muerte. Ese es un elemento fundamental, es un punto ciego en educación. Todo el mundo lucha por la educación, claro, gratuita, obligatoria, ampliada, la mayor cobertura, pero ¿qué clase de educación? Miren, la última ley de educación en América Latina, la de Honduras, es un adefesio. Es un adefesio. En la salud, hablamos de reconocer precisamente los saberes ancestrales que fueron y han sido y siguen siendo inferiorizados por el patrón de oro de la monocultura. Pero no podemos rescatar esos saberes si no les damos una cobertura estatal. Y en particular en el campo de la salud me refiero a la medicina indígena. La medicina indígena tendría que estar ofrecida bajo la cobertura del Estado.
Y en el campo de la comunicación, es sorprendente su ausencia total en los movimientos sociales. No hay sindicatos, no hay gremios, no hay grupos campesinos, no hay ningún movimiento social, sectorial, local o particular, que esté reclamando espacios de comunicación social, que esté reclamando el derecho a la comunicación. En un momento en que contamos en América Latina con dos nuevas leyes de telecomunicaciones que hay que aprovechar, la uruguaya y la ecuatoriana, y en un momento en que toda América Latina se acerca al cambio de la televisión analógica a la televisión digital, lo cual ofrece lo que se ha dado a llamar el dividendo digital. De cada canal podemos emitir 4. Claro, los canales privados comerciales quieren tener los 4. Quieren tener los 4. Y los van a tener si los movimientos sociales no luchan por esos espacios de comunicación social. Pero lo que pasa es que la comunicación, el derecho a la comunicación, se cree que es un asunto de periodistas, comunicadores, académicos. No, miren, es un mecanismo de lucha fundamental en el desarrollo de las agendas y en el cumplimiento de las metas de acción frente al Estado. Eso ya más o menos se tocaba anoche. Por una parte, habrá que defender o rescatar servicios públicos que eran parte del Estado social. Esta defensa o rescate, ya sea como acompañamiento del Estado, en algunos casos, los menos, desafortunadamente, o como lucha. Y luchas por reconocimiento de derechos. El otro gran tema ausente de las agendas y las metas de acción es la religiosidad. Miren, entonces, las personas que componen los movimientos sociales resulta que tienen una vida religiosa. ¿Y eso cómo incide? ¿Cómo incide en las luchas de los movimientos sociales? ¿Cómo incide en cómo se piensan? ¿En cómo se proyectan en las luchas? Pues mire, eso es un tema importantísimo porque hay grandes contrastes. Hay grandes contrastes desde procesos que llevan a liberación y emancipación, hasta procesos terribles en los cuales, por ejemplo, tenemos al movimiento Pro Vida, que está inhibiendo de derechos a muchísimas personas, desde fertilización in vitro, desde matrimonio gay, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo un libro que se llama América Latina, Economía Libidinal y Religiosidades, de Helio Gallardo, publicado en el 2014. Alternativas. Tengo algo para alternativas. Bueno, aquí en las alternativas está el mayor problema. Lo que tenemos que tener claro es que son alternativas para revertir el paradigma de la muerte, como planteaba François Hutar anoche. Yo quisiera partir precisamente de esa idea del 94, del movimiento zapatista. Vean que un planteamiento dicho poco después de la famosa frase de la Thatcher de solo hay un camino. Ya 2 años después, el movimiento zapatista plantea la idea un mundo donde todos los mundos sean posibles. Claro, aquí yo quiero reflexionar una cosa, porque Hutar planteaba anoche que un proceso revolucionario o de cambio radical, sistémico, tendría que ser global o no lo puede ser. Bueno, yo quiero relativizar esto, y quiero relativizarlo en los mismos términos que François lo relativizaba anoche. Hay procesos que son globales, y en este caso,
Porque el problema del capitalismo, así como del socialismo real, era su aspiración de totalización. Eso es lo que el movimiento zapatista niega. No, mire, no, por eso no podemos hablar de la alternativa, o la nueva vía, o el proyecto político. No, pongamos un plural, hablemos de alternativas, hablemos de proyectos políticos. Claro, con las limitaciones y las transiciones que eso supone. Entonces, consideraciones. Primero, claro, el gran problema es el mercado es global. O sea, localmente no podemos prescindir del mercado, pero sí podemos regularlo, y regularlo, y regularlo, y regularlo. Vean qué interesante cómo esas regulaciones están surgiendo como propuestas desde los propios economistas neoliberales. El premio Nobel de 2012, otorgado a 2 economistas neoliberales estadounidenses trabajando en universidades independientes, pero con resultados similares. Uno dice, ah, no, el mercado es la maravilla, solo que hay cosas que no se pueden dejar al mercado, como los trasplantes de órganos. No podemos dejar al mercado la decisión por capacidad de paga de quién recibe o no un órgano. Vean qué interesante. El otro economista neoliberal premiado, también trabajando en el tema de la salud, decía que no podemos dejar al mercado la distribución de los especialistas de medicina en Estados Unidos, donde el sistema hospitalario es fundamentalmente privado. Porque entonces terminamos como el Real Madrid y el Barça en España, o la Liga, el Emelec en Ecuador, ¿verdad? ¿Me explico? Pero vean qué interesante cómo eso viene de los propios neoliberales. Pero entonces es cuestión de, como decimos en Costa Rica, jalarle la lengua. Y entonces, mire, ¿y la leche? ¿Por qué no? Sí, porque vamos a dejar la leche en función de que tengan capacidad de pago y no quienes la necesiten, o la alimentación en general, donde tenemos miles de niños y niñas, sobre todo en el África, muriendo de hambre, cuando desperdiciamos, botamos 6.000 millones de toneladas de alimentos al año por el mercado, las maravillas del mercado. Pero en ese sentido, como de repente un nuevo proyecto o nuevos proyectos políticos podrían subsumir al mercado dejándole una pequeña parcela, sí, pequeñas parcelas. Pero los servicios estratégicos, los servicios públicos, tienen que estar en manos públicas, no hay más. El problema del Estado. Mire, con el mercado y el Estado suceden 2 cosas interesantísimas. Si uno le cuestiona, lo plantea a la gente de la calle. O sea, jamás se imaginarían un mundo sin mercado y sin Estado. ¿Cómo? ¿Cómo podría existir el mundo sin Estados? Pues mire, tanto el mercado capitalista, como lo conocemos hoy en día, como el Estado nacional, como lo conocemos hoy en día, son inventos de la modernidad, son criaturas recientes. Y ahora, de repente, aflora en América Latina el concepto de Estado plurinacional. No sabemos muy bien qué hacer con eso. No sabemos muy bien qué hacer con las autonomías. De repente es un colocho. En Nicaragua la autonomía de la zona del Caribe es un colocho, porque además es una autonomía compartida entre pueblos indígenas y comunidad afrodescendiente. Bueno, pero esos son los retos que tenemos. Entonces tenemos que una transformación del Estado a partir de ese reconocimiento del carácter plurinacional de nuestros estados.
la democracia. Claro, vean como antes dijimos, desde el punto de vista de ese proceso de construcción de subjetividades o de redescubrimiento de subjetividades, es necesario tener como vía y como meta en los movimientos sociales la democracia. La democracia interna es interesantísima. Quiero agregar una cosa del panel anterior que me llama mucho la atención, que es con las permanencias autoritarias que planteaba Manuel Gándara. Claro, una violencia que es el resultado de relaciones de poder autoritarias. Relaciones de poder autoritarias que siguen estando ahí y que tienen su fuente en las relaciones de poder autoritarias, en la familia, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido debemos abogar en los movimientos sociales por lo que Boaventura Sosa Santos llama una democracia de alta intensidad, que supere una democracia meramente procedimental en la que vamos a votar cada cierto número de años. No, claro, pero esta democracia de alta intensidad hay que impulsarla desde lo local, no para que se quede en lo local, pero para que nazca y se impulse hacia toda la esfera del Estado Nacional. Y bueno, en términos de la cultura, habría que señalar que hay un intento muy fuerte de algunos académicos latinoamericanos por plantear como un proyecto político alternativo el buen vivir. Y debe decir que si bien el buen vivir, por supuesto que tiene un arraigo muy fuerte en las comunidades indígenas andinas, es visto como algo desconocido. No que no tenga que ver con su propia cultura y sus tradiciones, sino como algo que tiene que ser presentado, asimilado, debatido, por ejemplo, con las comunidades indígenas mesoamericanas. En particular, las comunidades mayas, de repente no se les puede endosar el buen vivir como si fuera algo propio de sus tradiciones, en el mismo sentido que se vive en las comunidades indígenas andinas. Desde este punto de vista, quisiera concluir señalando que cuesta pensar proyectos políticos alternativos, para usar el plural, si pensamos esto en el largo plazo. Por eso, porque de repente aquí se aplica lo que Boaventura Sosa Santos llama la razón proléptica. O sea, es como el narrador, porque es una figura literaria, que sabe el final desde el principio. O sea, si me ponen a imaginarme de aquí a 50 años, me imagino el mercado y me imagino el Estado, me imagino la democracia procedimental, me imagino la monocultura. ¿Me explico? Pero si estrechamos el futuro, dice Boaventura, de repente, y aquí cito a François Hutal, hay millares de iniciativas en el mundo, solo que están dispersas y segmentadas. Experiencias en espacios de democracia participativa, prácticas alternativas de producción y distribución de bienes y servicios, acceso igualitario a la justicia y ampliación de la ciudadanía, construcción de nuevas subjetividades, reconocimiento y respeto de las diferencias y protección de la madre tierra. Recuperación de saberes, perdón. Muchas gracias.